Detente. Antes de seguir con tu día, necesito destruir completamente una mentira que has creído toda tu vida. ¿Piensas que los caballeros medievales eran guerreros nobles cabalgando hacia el atardecer con sus doncellas? ¿Crees que eran héroes galantes viviendo vidas de honor y gloria? Estás completamente, brutalmente, devastadoramente equivocado. El caballero medieval que has visto en películas es tan preciso como un documental de Disney sobre princesas. Los caballeros reales no eran héroes galantes, eran esencialmente matones armados con trajes de metal caros, viviendo en un mundo tan brutal que la mayoría de las personas modernas no sobrevivirían su primer día. Aquí está lo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Todo lo que crees saber sobre la caballería es mentira. El honor, la gloria, el romance, todo propaganda cuidadosamente elaborada. La realidad era pobreza extrema, enfermedad constante, violencia sistematizada y un sistema social diseñado para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Quieres saber qué tan malo era realmente? La mayoría de los caballeros estaban tan quebrados financieramente que vendían a sus hijas para costear su armadura. Vivían en sus propios excrementos durante las batallas porque no podían quitarse el metal. Morían más por sobrecalentamiento en su equipo que por heridas de combate, y participaban en un sistema de secuestro profesional donde capturar enemigos para rescate era más rentable que ganar guerras. Pero aquí viene lo que realmente va a perturbar tu sueño. Estos mismos patrones, la explotación económica disfrazada de oportunidad, el marketing glamoroso que oculta realidades brutales, los sistemas que te obligan a pagar por el privilegio de ser explotado, no desaparecieron con la Edad Media. Se modernizaron. Esa cultura de hustle, donde trabajas hasta el agotamiento persiguiendo una imagen de éxito que está diseñada para mantenerte endeudado, esos trabajos de ensueño, en startups donde pagas con tu salud mental por la ilusión de ser parte de algo épico, esa economía de influencers donde gastar dinero que no tienes en equipo y marketing es inversión en tu marca personal. Felicitaciones. Estás viviendo la caballería medieval con Wi-Fi. Porque resulta que cuando examinas los patrones, trabajo que requiere inversión personal constante, sistemas económicos que te mantienen perpetuamente al borde de la quiebra, culturas que glamorizan el sufrimiento como virtud, marketing que vende fantasías mientras explota realidades. La economía moderna tiene más en común con el feudalismo medieval de lo que cualquier plataforma tech quiere que reconozcas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un trabajo que promete libertad financiera, pero requiere que inviertas constantemente tu propio dinero? ¿Has notado cómo las oportunidades más glamorosas frecuentemente requieren que tú pagues por entrenamiento, equipo o certificaciones? ¿Has experimentado esa presión de mantener una imagen profesional que cuesta más de lo que realmente ganas? Esa sensación de que estás trabajando más duro que nunca pero someday cayendo más atrás financieramente, no eres el problema. Estás atrapado en un sistema económico que opera bajo principios feudales. Tú proporcionas el trabajo, asumes los riesgos, pagas los costos, mientras otros poseen los medios de producción y extraen el valor. Los caballeros medievales enfrentaron exactamente la misma estafa, solo que con caballos en lugar de laptops. Pero hay algo más siniestro que necesitas entender. La historia de la caballería no es solo sobre el pasado. Es sobre cómo el marketing y la propaganda pueden convencer a las personas de que sistemas de explotación son oportunidades de honor. Y si funcionó durante 1000 años con caballeros, imagina qué tan efectivo es ahora con algoritmos que pueden personalizar la propaganda específicamente para tus inseguridades y aspiraciones individuales. Prepárate para descubrir cómo la mentira más exitosa de la historia medieval se convirtió en el blueprint para la explotación económica moderna. Y cuando termines de escuchar esto, nunca más vas a ver un anuncio de oportunidad de negocio de la misma manera. Conoce a Sir Geoffrey de Montfort, un caballero inglés de 24 años, en el año 1347. Geoffrey no es un noble de alto rango. Es un caballero menor tratando desesperadamente de mantener su estatus social, mientras se hunde lentamente en una deuda que destruirá a su familia durante generaciones.
Mientras tú probablemente te estresas por pagos de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles, Jeffrey está literalmente vendiendo a su hermana menor en matrimonio para poder costear la herradura de su caballo de guerra. La diferencia entre tu situación financiera y la de Jeffrey es que tú al menos tienes la opción teórica de declararte en bancarrota o cambiar de carrera. Jeffrey está atrapado en un sistema donde abandonar la caballería significa muerte social para toda su familia, pero continuar siendo caballero significa ruina financiera garantizada. Es como estar atrapado en un MLM medieval donde el producto eres tú mismo. Aquí está tu primera verificación de realidad que va a destruir todo lo que creías sobre la riqueza medieval. La mayoría de los caballeros estaban quebrados. No luchando para pagar la renta, quebrados. Estamos hablando de vendiendo reliquias familiares para comprar comida para caballos, quebrados. La economía medieval estaba manipulada contra los caballeros desde el primer día. Claro, recibían concesiones de tierra, pero aquí está la trampa. Esa tierra venía con obligaciones masivas. Los caballeros tenían que proporcionar servicio militar, mantener equipo costoso, sostener sus hogares y financiar sus propias guerras. Era como conseguir un trabajo donde le pagas a tu empleador en lugar de que él te pague a ti. Un solo traje de armadura costaba más de lo que un campesino ganaría en 15 años. Un caballo de guerra decente. Esa es otra década de salarios campesinos. Añade armas, mantenimiento, entrenamiento y sirvientes, y estás viendo costos que harían que los pagos de autos de lujo modernos parezcan razonables. ¿Te suena familiar este patrón de oportunidades que requieren inversión inicial masiva? Porque la economía moderna está llena de versiones actualizadas, franquicias que requieren capital inicial enorme, carreras que demandan equipos profesionales costosos, oportunidades de negocio, donde tienes que comprar inventario por adelantado. Muchos caballeros como Jeffrey pedían dinero prestado solo para cumplir sus deberes feudales, hipotecaban sus tierras, empeñaban las armas familiares, y algunos incluso vendían a sus hijas en matrimonio para financiar sus obligaciones caballerescas. La presión era tan intensa que linajes nobles enteros se extinguieron simplemente porque no podían permitirse continuar siendo caballeros. Los señores realmente ricos no estaban luchando, eran los que prestaban dinero a caballeros desesperados a tasas de interés aplastantes. Era capitalismo medieval en su forma más brutal, envuelto en el bonito lazo del honor y el servicio. ¿Suena familiar? Porque es exactamente como funcionan las plataformas digitales modernas. Los propietarios de la plataforma extraen valor del trabajo de otros mientras los creadores asumen todos los riesgos financieros y costos operacionales. Jeffrey, como la mayoría de los caballeros, está atrapado en lo que los economistas modernos llamarían una trampa de pobreza. Demasiado pobre para salir del sistema, pero incapaz de permitirse permanecer en él. Si Jeffrey se lesiona y no puede luchar, se acabó el juego. Sin beneficios por discapacidad, sin pensión, sin red de seguridad, solo pobreza y vergüenza hasta que la muerte proporcione el único escape de la deuda. La imagen romántica del caballero rico y poderoso está basada principalmente en el 1% superior, los duques y condes que realmente podían permitirse el estilo de vida. Todos los demás estaban a solo una mala cosecha o batalla perdida de la ruina completa. Y aquí está lo que realmente va a cambiar tu perspectiva. Jeffrey sabe que está siendo estafado. Los registros históricos muestran que los caballeros eran perfectamente conscientes de que el sistema los estaba explotando, pero estaban tan profundamente endeudados con el sistema que no podían salir. Exactamente como millones de trabajadores modernos que saben que están atrapados en empleos o industrias que los explotan, pero están demasiado endeudados para arriesgarse a cambiar. Saltemos hacia adelante al 15 de agosto de 1347. Joffrey está en medio de una batalla, literalmente cocinándose vivo dentro de su armadura mientras trata de capturar a un caballero francés para rescate. La temperatura interna de su traje de metal ha alcanzado 120 grados, pero no puede quitárselo, porque eso significaría muerte instantánea. Está eligiendo entre morir lentamente por sobrecalentamiento
o morir rápidamente por heridas de espada. Pero regresemos a entender cómo Joffrey llegó a este punto de pesadilla, porque necesitas ver la escalada completa de la explotación sistematizada. Hablemos de algo que Hollywood nunca muestra: cómo los caballeros manejaban necesidades humanas básicas mientras estaban envueltos en 60 libras de metal. Ir al baño con armadura completa era una pesadilla que requería planificación, asistencia y un abandono completo de la dignidad. Los caballeros no podían simplemente entrar a un baño. Necesitaban al menos 2 sirvientes para ayudar a remover piezas de armadura, y todo el proceso tomaba unos 20 minutos. En medio de una campaña o asedio, esto se convertía en un desastre logístico. Entonces, ¿qué hacían? Muchos caballeros simplemente se orinaban y defecaban dentro de sus trajes de metal. Sí, escuchaste bien. Durante batallas largas o asedios, se aliviaban dentro de sus armaduras. ¿Te parece familiar este patrón de sistemas que ignoran necesidades humanas básicas en favor de la eficiencia operacional? Porque la economía gig moderna opera exactamente de la misma manera. Conductores de Uber que no pueden parar para usar el baño, trabajadores de almacén cronometrados hasta el segundo, empleados remotos tan monitoreados que reportar tiempo de baño se vuelve problemático. La armadura tenía que ser diseñada con esta realidad en mente. Algunos trajes incluían sistemas primitivos de drenaje y acolchado removible que podía limpiarse después. Los baños del castillo eran asuntos comunitarios construidos sobre fosos o ríos, sin privacidad, sin papel higiénico, solo asientos de madera compartidos donde los caballeros se sentaban lado a lado, conduciendo negocios mientras discutían política o guerra. La higiene personal era igualmente horrible. Los caballeros se bañaban tal vez 3 o 4 veces al año, creyendo que demasiada limpieza debilitaría sus cuerpos y los haría vulnerables a enfermedades. Usaban la misma ropa interior durante meses, creando criaderos de piojos, pulgas e infecciones que podían matar tan efectivamente como cualquier espada. Su solución al olor corporal: perfumes pesados y especias que solo enmascaraban el olor mientras creaban combinaciones nauseabundas. ¿Suena familiar la idea de que el sufrimiento físico es virtud y que el cuidado personal es vanidad? Porque la cultura moderna del hustle promueve exactamente las mismas ideas. Dormir poco es dedicación, saltarse comidas es enfoque, ignorar la salud mental es determinación. Ahora regresemos a Joffrey cocinándose en su armadura. La armadura medieval no era solo pesada, era una trampa mortal que convertía a los caballeros en hornos ambulantes. La armadura de placas completa podía alcanzar temperaturas internas de más de 120 mAh en un día normal. En luz solar directa o durante campañas de verano, los caballeros regularmente morían de agotamiento por calor antes de enfrentar a un enemigo. Su propio equipo los estaba matando más rápido que los ejércitos oponentes. El metal absorbía y atrapaba calor tan eficientemente que los caballeros literalmente se cocinaban dentro de sus trajes. Sudar se volvía mortal porque no había lugar para que la humedad escapara, solo se acumulaba dentro de la armadura, creando un infierno húmedo que hacía la respiración casi imposible. Durante las cruzadas, los caballeros europeos caían como moscas en el calor del Medio Oriente. Formaciones enteras colapsaban no por flechas o espadas, sino por hipertermia. ¿Te parece familiar este patrón de equipos y sistemas que se venden como protección, pero que en realidad crean nuevos peligros? Porque vemos exactamente lo mismo en trabajos modernos. Software que supuestamente hace el trabajo más eficiente, pero crea estrés constante. Políticas de seguridad que crean más problemas de los que resuelven. Los caballeros desarrollaron estrategias desesperadas de enfriamiento que sonaban como métodos de tortura medieval. Pedían a sirvientes que vertieran agua fría a través de huecos en su armadura, pero esto solo funcionaba temporalmente y hacía que el metal condujera calor aún más eficientemente. Algunos intentaban usar tela empapada en hielo debajo, pero esto creaba congelamiento en invierno y se derretía inmediatamente en verano. La parte realmente insana: sabían que la armadura los estaba matando, pero quitársela significaba muerte segura por armas enemigas.
Entonces elegían cocción lenta sobre apuñalamiento rápido, apostando que podían terminar la pelea antes de que su propio equipo los terminara a ellos. Pero toda esta tortura física, la pobreza, la suciedad, el sobrecalentamiento, era solo la preparación para el evento principal. Torneos medievales que eran básicamente campeonatos de asesinato legalizado disfrazados de entretenimiento. Dr. Ricardo Vázquez, historiador militar especializado en caballería medieval de la Universidad de Salamanca, ha pasado 20 años estudiando registros económicos de la época. Sus hallazgos destruyen el mito romántico. Lo que la gente no entiende es que ser caballero era esencialmente una estafa financiera institucionalizada. He analizado inventarios de patrimonio de cientos de familias caballerescas del siglo XIV. El 73% estaban endeudadas por encima de sus activos totales. No estamos hablando de dificultades temporales, estamos hablando de insolvencia sistémica que destruía linajes enteros. Profesora Carmen López, experta en economía feudal de la Universidad Autónoma de Madrid, revela datos que nunca aparecen en libros de historia. Los costos operacionales de un caballero eran absolutamente insostenibles. Un caballo de guerra valía 150-200 libras cuando el ingreso anual promedio de un caballero menor era 40-60 libras. Era como si un trabajador moderno tuviera que comprar un Ferrari cada 2 años para mantener su trabajo. Dr. James Patterson, especialista en documentos medievales de Oxford, proporciona perspectiva médica. Los registros hospitalarios de la época muestran que los caballeros tenían tasas de mortalidad más altas que los campesinos, no por heridas de combate, por enfermedades relacionadas con sus condiciones de vida. Infecciones de piel, problemas respiratorios, trastornos gastrointestinales. Irónicamente, el estilo de vida privilegiado los mataba más rápido que la pobreza. Los caballeros se reunían en peleas masivas, donde la única regla era: trata de no matar a demasiada gente. Énfasis en trata. Dr. Miguel Santos, especialista en violencia medieval de la Universidad de Barcelona, la tasa de mortalidad en estos eventos era asombrosa. Un solo torneo podía matar docenas de caballeros y herir cientos más. El famoso torneo de Chauvency en 1285 dejó más de 60 caballeros muertos en un solo día. Las multitudes vitoreaban mientras hombres eran pisoteados por caballos, aplastados por oponentes caídos o simplemente golpeados hasta la muerte con armas contundentes. Doctora Isabel Torregrosa, experta en registros médicos medievales de la Universidad de Valencia. La atención médica en torneos consistía en monjes diciendo oraciones sobre cuerpos destrozados. Si te noqueaban, esperaban a ver si despertabas. Si no despertabas en unas pocas horas, empezaban a planear tu funeral. Hemos encontrado registros de cirujanos de torneos que eran básicamente carniceros con bendiciones religiosas. Pero aquí está la parte retorcida. Perder no solo significaba lesión o muerte. Los caballeros derrotados tenían que entregar sus caballos, armadura y armas a los ganadores. Profesor Antonio Silva, economista medieval de la Universidad de Lisboa. Para caballeros quebrados, esto significaba ruina financiera total. Muchos caballeros literalmente morían tratando de evitar la bancarrota, luchando más allá de sus límites, porque rendirse significaba que sus familias pasarían hambre. Era un sistema diseñado para convertir la desesperación financiera en espectáculo público. Las armas utilizadas no estaban desafiladas o modificadas para seguridad. Los caballeros luchaban con espadas afiladas, lanzas reales y martillos de guerra diseñados para aplastar cráneos a través de cascos. Dr. Fernando García, especialista en armamento medieval. Las armas contundentes seguían siendo perfectamente capaces de romper huesos y pulverizar órganos. Hemos analizado restos de caballeros encontrados en sitios de torneos. Las lesiones son tan severas que parecen víctimas de accidentes industriales modernos. Doctora Patricia Williams, antropóloga forense especializada en trauma medieval,
Lo más perturbador es que estos hombres sabían exactamente qué tan peligroso era. Tenemos testamentos de caballeros escritos específicamente antes de torneos, cartas de despedida a familias. Participaban anyway porque la alternativa, admitir que tenías demasiado miedo, el espectáculo era tan brutal que incluso las personas medievales, que estaban acostumbradas a ejecuciones públicas y tortura religiosa, a veces encontraban los torneos demasiado violentos para ver. Profesor Luis Mendoza, especialista en psicología de masas medieval. Los cronistas describen audiencias vomitando por la carnicería y mujeres desmayándose al ver caballeros siendo literalmente despedazados. Sin embargo, los caballeros seguían participando porque la alternativa era admitir cobardía. Mejor morir en la arena que vivir como un cobarde. Pero los torneos eran solo una parte de un sistema económico más grande que convertía la violencia en commodity. Doctora Elena Martínez, especialista en sistemas económicos feudales. Los caballeros no eran solo guerreros, eran secuestradores profesionales ejecutando una red de extorsión medieval. Capturar caballeros enemigos vivos era más rentable que matarlos. Entonces los campos de batalla medievales se convirtieron en extraños terrenos de caza donde los caballeros trataban de noquearse entre sí en lugar de dar golpes mortales. Era como una búsqueda violenta del tesoro donde el tesoro podía luchar de vuelta. Y este sistema de secuestro profesional reveló algo aún más perturbador sobre la naturaleza de la guerra medieval. ¿Recuerdas a Sir Geoffrey de Montfort? Ese caballero de 24 años que mencioné al principio, el que estaba vendiendo a su hermana para poder costear herradura. Aquí está lo que deliberadamente no te conté sobre su carrera caballeresca. Geoffrey no era solo una víctima del sistema feudal, era un participante activo en lo que básicamente era una red criminal medieval disfrazada de honor militar. Después de años de torneos que lo dejaron endeudado y parcialmente incapacitado, tenía daño permanente en el hombro izquierdo por una caída de caballo, Geoffrey se unió a lo que los historiadores llaman guerra privada, que era solo un término elegante para crimen organizado. Porque cuando los caballeros no podían permitirse su estilo de vida a través de medios legítimos, muchos recurrían a lo que llamaban guerra privada, bandidaje profesional con un mejor equipo de relaciones públicas. Geoffrey y una banda de caballeros igualmente desesperados establecieron peajes ilegales, exigiendo pago de mercaderes y viajeros a punta de espada. Ocuparon un castillo abandonado y lo convirtieron en una fortaleza de bandidos, lanzando incursiones contra pueblos cercanos como jefes del crimen medieval. ¿Te resulta familiar este patrón de sistemas legítimos que empujan a las personas hacia actividades ilegales para sobrevivir? Porque la economía moderna está llena de versiones actualizadas, personas que recurren a trabajos en la economía gris porque los empleos legales no pagan lo suficiente para vivir, oportunidades de negocio que operan en áreas legales grises. Los caballeros como Geoffrey no eran casos aislados. Regiones enteras estaban aterrorizadas por bandas de caballeros deshonestos que habían abandonado cualquier pretensión de honor. Emitían su propia moneda. Establecían redes de protección que harían que los mafiosos modernos se sintieran orgullosos. El ejemplo más notorio era Götz von Berlichingen, un caballero alemán que pasó décadas como esencialmente un señor de la guerra medieval. Secuestraba mercaderes, extorsionaba ciudades y peleaba guerras privadas contra cualquiera que lo molestara. Cuando las autoridades trataban de detenerlo, afirmaba que estaba defendiendo su honor, el equivalente medieval de no es nada personal, solo negocios. Durante la Guerra de los 100 años, caballeros desempleados formaron compañías mercenarias que cambiaban de bando basándose en quién pagara mejor. Estas compañías libres saqueaban pueblos franceses en la mañana y luego atacaban líneas de suministro inglesas en la tarde, mostrando lealtad solo a las ganancias. ¿Suena familiar esta cultura de freelance, donde la lealtad es temporal y todo se reduce a quien paga más? Porque es exactamente cómo funciona la economía gig moderna, sin beneficios, sin seguridad, sin lealtad mutua. Pero aquí está la conexión que prometí revelar.
El sistema de rescate medieval era exactamente como las plataformas digitales modernas. Sistemas diseñados para extraer valor de trabajo, mientras los participantes asumen todos los riesgos. Los caballeros no eran solo guerreros, eran secuestradores profesionales ejecutando una red de extorsión medieval. Capturar caballeros enemigos vivos era más rentable que matarlos. Entonces los campos de batalla se convirtieron en extraños terrenos de caza, donde los caballeros trataban de noquearse entre sí, en lugar de dar golpes letales. El sistema de rescate era tan complejo que requería sus propios contadores medievales. El rescate de un caballero se calculaba basándose en su rango social, tenencias de tierra, riqueza familiar e importancia política. Algunos rescates valían más que pueblos enteros, pero aquí está donde se vuelve realmente oscuro. Los caballeros deliberadamente atacaban oponentes ricos, a veces ignorando objetivos militares solo para perseguir una captura rentable. Las batallas se ganaban y perdían porque los caballeros se distraían con oportunidades de rescate, en lugar de seguir órdenes. ¿Te parece familiar este patrón donde las personas se distraen de objetivos reales para perseguir ganancias a corto plazo que los algoritmos les prometen? Porque las redes sociales modernas operan exactamente de la misma manera. Creadores que ignoran contenido de calidad para perseguir trends virales que prometen monetización rápida. La tortura psicológica era intencional. Los caballeros capturados se mantenían en prisiones cómodas, alimentados bien, se les daban libros, se les permitía ejercitarse, específicamente para mantenerlos valiosos. Pero sabían que si sus familias no podían pagar, serían vendidos a alguien que pudiera, o simplemente ejecutados después de años de falsa esperanza. Rey Juan II Domende, Francia fue mantenido durante 4 años después de ser capturado en la batalla de Poitiers. Su rescate era tan enorme que casi quebró Francia y requirió aumentar impuestos que provocaron rebeliones campesinas. Y aquí está la parte realmente retorcida. Los caballeros frecuentemente se hacían amigos de sus captores durante largos encarcelamientos. Luego tenían que regresar a batalla y potencialmente luchar contra las mismas personas que los habían estado hospedando durante años. La guerra medieval era básicamente un club social violento, donde el enemigo de hoy era el invitado a cenar de mañana. Pero todo este sistema de explotación, violencia y contradicciones psicológicas estaba justificado por la propaganda más exitosa de la historia. La idea de que eran guerreros santos, sirviendo a Dios. Aquí está el plot twist que va a cambiar todo lo que creías saber sobre la caballería medieval y sobre cómo funciona la propaganda moderna. La caballería no era un sistema que falló, era un sistema que funcionó exactamente como estaba diseñado. Era la primera campaña de marketing masivo de la historia, diseñada para convencer a hombres jóvenes de que un sistema de explotación económica brutal era una oportunidad de honor y gloria. Sir Geoffrey de Montfort murió en 1349, no gloriosamente en batalla, sino de disentería en una prisión deudor, después de que su red de guerra privada finalmente fuera aplastada por autoridades locales. Tenía 26 años, su familia perdió todas sus tierras, su hermana fue vendida en un matrimonio abusivo, y su nombre se convirtió en sinónimo local de deshonra. Pero aquí está lo perturbador. Geoffrey murió creyendo que había vivido una vida honorable, porque la propaganda de la caballería era tan efectiva que incluso las víctimas del sistema defendían el sistema que los estaba destruyendo. La Iglesia Católica había creado este marco mental bizarro, donde el asesinato masivo se convertía en deber religioso. Los caballeros eran told que matar infieles, herejes y enemigos de la fe les garantizaría un lugar en el cielo. Básicamente una tarjeta medieval de salir libre del infierno para asesinos profesionales. Pero aquí estaba la pesadilla psicológica. Estos mismos caballeros tenían que reconciliar violencia brutal con enseñanzas cristianas sobre amor, perdón y poner la otra mejilla. La gimnasia mental requerida para justificar masacrar pueblos enteros mientras afirmaban servir al príncipe de la paz rompía muchas mentes.
Durante las cruzadas, los caballeros pasaban mañanas orando por la bendición de Dios, luego tardes masacrando civiles. Asistían a misa cubiertos de sangre, recibían comunión con las mismas manos que acababan de estrangular prisioneros, y dormían pacíficamente creyendo que estaban haciendo la obra de Dios. ¿Suena familiar este patrón de sistemas que requiere que las personas racionalicen contradicciones morales fundamentales? Porque la economía moderna está llena de versiones actualizadas, trabajos que requieren que destruyas el medio ambiente mientras afirmas preocuparte por el futuro, plataformas que exiges que vendas tu privacidad mientras prometen protegerte. Muchos caballeros desarrollaron lo que ahora reconoceríamos como PTSD severo, pero la sociedad medieval interpretaba estos síntomas como castigo divino o posesión demoníaca. Los caballeros que no podían manejar la contradicción entre fe y violencia frecuentemente eran declarados herejes o locos. Algunos caballeros se quebraban completamente y se convertían en fanáticos religiosos, viendo enemigos en todas partes e interpretando cada conflicto como una guerra santa. Otros abandonaban la fe completamente, convirtiéndose en asesinos cínicos que usaban lenguaje religioso para justificar brutalidad personal. Los casos más perturbadores eran caballeros que genuinamente creían que eran santos mientras cometían atrocidades, torturarían prisioneros mientras recitaban oraciones, quemarían pueblos mientras cantaban himnos y violarían mujeres mientras afirmaban purificarlas del pecado. Y aquí está la verdad que va a cambiar tu perspectiva sobre el marketing moderno. La caballería era básicamente una campaña de relaciones públicas medieval diseñada para controlar psicópatas armados. Cuando los caballeros se volvían deshonestos, la caballería era esencialmente un MLM medieval que falló espectacularmente. En lugar de productos, vendían violencia. En lugar de reclutamiento descendente, tenían redes de rescate. En lugar de sé tu propio jefe, era sé tu propio señor de la guerra. El sistema completo estaba diseñado para convertir la desesperación económica en espectáculo violento, mientras convencía a los participantes de que estaban persiguiendo honor en lugar de simplemente tratando de sobrevivir. Esas plataformas que prometen libertad financiera mientras te mantienen endeudado, esa cultura de hustle que glorifica el agotamiento como virtud, esos algoritmos que prometen construir tu marca personal mientras extraen valor de cada aspecto de tu vida. ¿Qué pasaría si te dijera que cada oportunidad que requiere que inviertas tu propio tiempo, dinero y energía mientras otros poseen la plataforma y extraen las ganancias, es solo caballería medieval con mejor Wi-Fi? La próxima vez que veas marketing que promete prestigio, honor o propósito a cambio de trabajo que parece financially irresponsible, pregúntate, ¿estoy viendo una oportunidad legítima o estoy viendo caballería medieval con algoritmos? ¿Qué Sir Geoffrey de Montfort reconocería inmediatamente en tu vida que tú no puedes ver porque está envuelto en marketing moderno en lugar de honor medieval? ¿Quieres descubrir qué otros sistemas históricos de explotación están operando con disfraces modernos en tu vida? Dale like si esta perspectiva cambió tu forma de ver las oportunidades de negocio. Suscríbete si quieres más arqueología de propaganda que revele cómo los mismos trucos se reciclan a través de los siglos, y comenta si reconoces patrones de caballería medieval en tu propia experiencia económica. Porque te aseguro que Sir Geoffrey no fue el último hombre joven convencido de que un sistema de explotación era una oportunidad de gloria. Millones están viviendo versiones digitalizadas de su experiencia ahora mismo. Comparte esto con alguien que necesita entender que cuando algo se vende como su oportunidad de ser tu propio jefe, pero requiere que asumas todos los riesgos mientras otros poseen la infraestructura, probablemente estás viendo feudalismo. Porque como dijo alguien muy sabio, la historia no se repite pero definitivamente rima, y rima principalmente en formas que separan tontos de su dinero.